Y el versículo de memoria para esta semana lo encontramos en Números 14:24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. Meditando en este texto, comenzamos el estudio de la lección con el día domingo. Espías enviados a Canaán. La pregunta de repaso A: ¿con qué propósito fueron enviados los espías de Cades a la tierra de Canaán? Y en realidad, ¿de quién fue la idea de que los espías fueran a la tierra de Canaán? Dios habló a Moisés para que fueran a inspeccionar la tierra de Canaán y comprobar cuán buena era esta. La pregunta de repaso B: ¿después de cuántos días regresaron los espías a Cades y qué señales visibles de la fertilidad de la tierra trajeron consigo? 40 días tardaron en volver a revisar toda Canaán y traían con ellos algunos frutos como prueba de ello. Pasamos al día lunes. Los informes de los espías. La pregunta de repaso A: ¿qué informe trajeron 10 de los espías? Llegaron contando que habitaban gigantes y hombres fuertes contra los cuales no iban a poder hacer nada. La pregunta de repaso B: ¿cuál fue la respuesta de Caleb y Josué? ¿Y cuál es una de nuestras mayores necesidades a día de hoy? Rompieron sus vestiduras y alentaron al pueblo a subir y tomar la tierra, porque decían que si Dios era con ellos, y además que ellos tenían la promesa de que Dios les entregaría esta tierra, y por ello mismo podrían entrar a la tierra y podrían tomarla con facilidad. Pasamos a la pregunta C: ¿cómo recibió el pueblo los informes contradictorios de los espías? Comenzaron a quejarse de Dios y rasgar sus vestiduras, queriendo muchos volver a Egipto o apedrear a Josué y Caleb. Pasamos al día martes. El pueblo murmura. La pregunta de repaso A: ¿cómo actuaron Moisés y Aarón cuando vieron que el pueblo había aceptado el cobarde informe y se estaba volviendo rebelde? Era una mezcla de enojo y tristeza que los hizo inclinarse a tierra a vista de todo el pueblo. La pregunta de repaso B: ¿cómo intervino el Señor en este momento crucial y qué dijo? Entonces la ira de Dios se volvió a encender, queriendo consumir al pueblo en muerte y dolor. La pregunta de repaso C: mientras Moisés suplicaba al Señor, ¿qué razón dio para que el Señor perdonara y salvara al pueblo de Israel? Moisés alegaba que si Dios los mataba, entonces los gentiles lo oirían y podrían maldecir a Dios y reírse diciendo de que en realidad Dios era una burla y que los había sacado al desierto simplemente para matarlos. Pasamos al día miércoles. Los murmuradores son castigados. La pregunta de repaso A: ¿qué sentencia pronunció el Señor sobre los murmuradores y rebeldes? Por cuanto le tentaron a Dios ya 10 veces hasta ese momento, entonces ninguno de los que murmuró vería la tierra prometida, y en el desierto iban a morir los mayores de 20 años, y 40 años duraría esto. Excepto, claro, para Josué y Caleb, que sí vivirían y podrían entrar a la tierra prometida. La pregunta de repaso B: ¿cómo castigó Dios a los 10 espías que dieron el mal informe? Se pusieron delante del pueblo los 12 y Dios mató a los 10 espías que dieron el mal informe a vista de todo el pueblo. Pasamos a la pregunta C: ¿qué pecado de presunción cometieron los murmuradores al día siguiente y con qué resultados? Confiados en sí mismos, subieron al lado de Canaán a querer tomarla sin el consentimiento de Dios, y no haciendo caso del consejo que les dio Moisés antes de partir. Y por ello es que ellos murieron y perdieron allí contra los cananitas. Pasamos al día jueves. Carentes de la tristeza piadosa. La pregunta de repaso A: ¿qué clase de arrepentimiento conduce a la salvación? ¿Y qué faltaba en la tristeza de los israelitas? Debe ser un arrepentimiento de corazón, y eso fue lo que les faltó en ese momento a los israelitas, en ese día. La pregunta de repaso B: ¿qué debe acompañar al verdadero arrepentimiento? Primero, arrepentirse de corazón, y así poder convertirse, siempre pidiendo con fe y arrepentimiento.
Amén.